Estimados ingenieros, muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida a esta charla estructural que estará a cargo del ingeniero Hans Juan Maní, ingeniero civil graduado de la UNI, que cuenta con maestría y estudios de posgrado en Ingeniería Estructural y Protección Sísmica. Tiene más de 12 años de experiencia en el diseño, análisis y supervisión de proyectos estructurales. A continuación, el ingeniero Guamaní dará inicio a la exposición de la charla Diseño por desempeño de edificios con aislamiento de base. A ver, comenzamos. Ah, la charla de hoy trata del siguiente tema. Trata sobre lo que es el desempeño sísmico de edificios con aislamiento de base. ¿Ok? Con el desempeño sísmico de edificios con aislamiento de base. ¿Basados en qué norma? Fundamentalmente en dos normas. En la norma del AC7 del año 2016 y en la norma del AC41 del año 2017. El AC7 del año 2016 vamos a usar lo que es el capítulo 17 y 18 de lo que es para protección sísmica. ¿Ok? Y en el AC 4117 vamos a usar lo que es el capítulo para concreto, para análisis no lineal, definición de rótulas plásticas, en vigas, en columnas, en muros de corte, ¿ok? Y vamos a aplicar estas metodologías para poder hacer el análisis no lineal de edificios con aislamiento en la base, ¿ok? Entonces, primero vamos a indicar lo siguiente. ¿Qué son los aisladores sísmicos? Bueno, el aislamiento sísmico, estos dispositivos de aislamiento sísmico, porque son unos dispositivos, unos pequeños dispositivos que suelen ir en las bases de los edificios, en algunos proyectos también se coloca más o menos a media altura, ¿ok? Son elementos muy flexibles que se colocan en la base del suelo con el objetivo de aislar el movimiento, ¿ok? Del suelo y protegerlo de los efectos destructivos de los sismos. El, siempre se indica lo siguiente, ¿no? O sea, siempre se busca que este dispositivo sea lo más flexible posible. ¿Por qué lo más flexible posible? Es como si tuviéramos en esta parte, por ejemplo, un edificio, ¿ok? Y acá tengo el suelo. Entonces, si yo tengo el edificio y tengo el suelo, eh, cuando venga un movimiento, cuando venga el sismo, ¿ok? Cuando venga el sismo, ¿qué va a pasar? Que este edificio va a tener, va a tender a moverse, ¿ok? Se va a deformar. Este edificio se va a deformar. Al deformarse, ¿qué va a pasar? Se va a dañar, porque todo lo que se deforma tiende a dañarse si esta deformación es excesiva, ¿ok? Entonces, este edificio, al tener estas deformaciones grandes, como vemos acá, debe empezar a dañarse, ¿ok? Esas deformaciones grandes de por sí traen lo que es el daño de la estructura. Acá tenemos una gran deformación. Esa deformación trae de por sí el daño, ¿ok? Acá vemos daño. Comportamiento inelástico, ¿ok? Acá vamos a ver lo que es un comportamiento inelástico o plástico, ¿ok? Entonces, eh, para evitar este comportamiento y para evitar estos daños, ¿qué hacemos? Simplemente es como decir, oye, ¿sabes qué? Ahora el suelo está acá y lo separo, lo separo. El aislamiento perfecto sería simplemente si logro levitar al edificio, ¿ok? Y separarlo de su base. Si logro levitar el edificio y separarlo de su base, sería un aislamiento perfecto. Pero eso no suele suceder. Entonces, los que suelen colocar, o sea, como no podemos hacer que el edificio levite sobre su base, o hasta ahora no se puede, a menos que utilicen tecnología, con magnetismo y esas cosas, ¿ok? Lo que podemos hacer es colocar acá, en la base del edificio, elementos muy flexibles, elementos muy flexibles. A estos elementos muy flexibles le voy a llamar aisladores, ¿ok? Son dispositivos muy flexibles, que cuando venga el sismo, el edificio se va a mover así. Quiere decir que el dispositivo se va a deformar de la siguiente manera. O sea, el dispositivo ahora se va a deformar así. ¿Ok? Entendiéndose que ahora el desplazamiento del edificio es esto. Esto va a ser el desplazamiento. Es decir, anteriormente, toda la deformación que sufría el edificio, esta deformación,
Ahora, esa deformación, ¿quién la va a asumir? Lo van a asumir los aisladores. ¿Ok? Es decir, ¿y qué más? Y la deformación que va a tener él va a ser mínima. Tan pequeña que si lo llevamos a la curva fuerza con deformación, tipo curva de capacidad, por ejemplo, ¿ok? Esta deformación que tenga el edificio debería estar en el rango elástico, ¿ok? O sea, ni siquiera debería llegar a la fluencia. Es decir, no se forma no debería formarse ninguna rótula plástica. ¿Por qué? Porque los dispositivos, estos dispositivos, son los que van a asumir, ¿ok? Son los que van a deformarse, van a absorber toda la deformación debido al sismo y ya no el edificio en sí. El edificio se debería comportar como un sólido rígido. Este edificio se debería comportar como un sólido rígido, ¿ok? ¿Y en qué rango? En el rango elástico, ¿ok? En cambio, en la parte de la izquierda, en la parte de la izquierda, en el edificio, esta es la base fija, en el edificio de base fija, su punto de desempeño de ese edificio en base fija no está por acá, está por acá, ¿ok? Por acá estará su punto de desempeño. Entonces, al estar su punto de desempeño en esa parte, el edificio debería estar capaz en seguridad de vida, prevención de colapso, es decir, y está en el rango inelástico. Inelástico. ¿Ok? Estaría en el rango inelástico. Entonces, si tienen ustedes alguna consulta, por favor, no duden en levantar la mano o participar. ¿Ok? Para que tengamos una charla más amena. A ver, continuando. A ver, vamos a ver acá un video de lo que acabo de explicar en la pizarra. ¿Okay? El comportamiento del edificio si estuviera con base fija y el comportamiento del edificio si estuviera con ¿qué? Con una base aislada. ¿Ok? En una base aislada. Entonces, en base aislada se espera un comportamiento en el rango elástico. En el otro se espera un comportamiento en el rango inelástico, plástico, ¿no? Entonces, ya sabes, se indica también, se suele decir, ¿no? que un edificio correctamente aislado, la superestructura debería comportarse elásticamente. O sea, cuando hagamos un pushover o hagamos un análisis tiempo-historia no lineal, no deberíamos encontrar rótulas plásticas, ¿ok? Para el nivel de diseño que tenemos. Entonces vamos a observar, vamos a revisar esta parte. Vamos a ver este edificio, a ver. Tenemos dos edificios. Un edificio en base aislada, que es el de la izquierda, en base fija, perdón, el base aislada que es el de izquierda y el base fija el de la derecha. Vamos a correr el video y vamos a ver que hay movimiento sísmico. ¿Ok? Ahora vamos a observar el daño que suele sufrir el edificio, el que está en base, perdón, a ver, vamos a ver el daño que sufre el edificio que está en base fija. Se empieza a dañar, incluso hay daño no estructural, o sea, en los contenidos hay daño estructural, empieza a dañarse las columnas, las vigas, ¿ok? Este daño ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? A que se está disipando energía. En el caso de la izquierda, el edificio sísmicamente aislado, se ve que la deformación se da en la base, ¿ok? La deformación se da en la base y la superestructura se comporta prácticamente en el rango elástico, sin presentar daño alguno, ni siquiera en los componentes o en los contenidos, ¿ok? Ni siquiera en las ventanas, en los elementos no estructurales. Es decir, ese edificio ha sido correctamente aislado y acá se observa el desempeño de ambos, ¿no? Uno sin aislamiento y uno con base fija, ¿ok? Entonces, ¿a qué se debe esto? A que, bueno, cuando tenemos nosotros un sismo viene con una energía de entrada. Esa energía de entrada le llamamos el input, ¿ok? Que es la energía de entrada, es la energía del sismo. Esta energía del sismo tiene que, por la ley de conservación de energía, tiene que haber un equilibrio de energía, ¿no? Tiene que ser, esta energía tiene que disiparse en una energía que es una energía elástica, ¿ok? Más una energía inelástica o plástica, ¿ok? En la energía elástica, ¿quiénes tenemos? Tenemos, por ejemplo, la energía elástica, de deformación elástica, ¿ok? La energía de deformación elástica y la energía cinética, ¿ok? Y en la energía inelástica tenemos la energía por deformación inelástica. ¿Y esto qué se resume? Se resume en daño, ¿ok? Entonces ahora lo que se agrega con estos dispositivos es agregar energía disipada por los dispositivos. Estos dispositivos podrían ser aisladores de base o podrían ser disipadores de energía, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? Que ahora estos dispositivos son los que van a disipar la energía.
Por ejemplo, en los aisladores, en los disipadores de energía se logra disipar un 60%, un 70%, ¿ok? Así, o en aislamiento de base es un 80%, un 90%, incluso más, ¿ok? Y esa energía elástica es muy poco, o sea, lo que se disipa con energía elástica o con deformación elástica, que es en el rango lineal elástico, es muy poco, o sea, prácticamente es un 50% nada más. Entonces, si ya logro disipar entre un 80 y 90%, estoy reduciendo el daño en el edificio. Por eso es que ves menos daño en el edificio. ¿Por qué? Porque la mayor energía ya lo disipó los dispositivos, como los aisladores de base o los disipadores de energía. Y el daño que se va a la energía que se va a disipar por deformación inelástica prácticamente va a ser mínimo. O sea, es más, si el edificio está correctamente aislado, la energía disipada por deformación inelástica debería ser cero. ¿Ok? Pero se acepta algún daño por ahí. La norma acepta algún tipo de daño, ¿no? Podría tener algún daño, pero debería ser el mínimo posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayor energía lo está disipando ¿quién? Los dispositivos. ¿Los dispositivos de qué? De protección sísmica. Entonces acá ya tenemos esa figura. Ahora, el aislamiento de base. El aislamiento de base, el beneficio del aislamiento de base se basa en dos principios. Uno que es alargar el periodo y el otro es incrementar el amortiguamiento. ¿Esto por qué es bueno? Bueno, si todos nosotros conocemos cuál es el espectro de la norma. El espectro de toda norma de diseño sismorresistente es el siguiente. Tenemos un espectro de diseño en el cual tenemos lo siguiente. Tenemos un espectro que indica. Sí, o sea, podría ser de esta manera, ¿no? A ver, viene el espectro. Este es el espectro de la norma, ¿no? En la que tenemos acá pseudoaceleraciones y acá tenemos lo que fuese los periodos. ¿Ok? Entonces, imagínate que tengamos un edificio de 4 niveles que tenga más o menos 0,35 segundos de periodo. Estaría por acá. Entonces tiene 0,35 de periodo y tiene una aceleración, no sé, pues voy a colocarle acá de un G. No sé, colocando cualquier valor. ¿Ok? Decido aislarlo. Al decidir aislarlo, lo puedo llevar a, no sé, pues a 2 segundos, por ejemplo, o a 1,5 segundos. 1,5 segundos. Entonces, ¿qué estamos haciendo al decidir aislarlo? Estoy llevándolo de un G y capaz lo llevo a 0,5 G. Es decir, lo llevo de SA1 a SA2. Es decir, alargando el periodo, lo que estás consiguiendo ya es reducir la demanda. ¿Ok? Reducir la demanda. ¿En base a qué? A alargando el periodo. Alargar el periodo. Entonces, por eso, en los primeros modos del sistema de aislamiento, lo que se hace es alargar el periodo. Alargando el periodo, reduzco la demanda. ¿Ok? La demanda se reduce considerablemente. Pero aparte, ¿qué más hace? ¿Qué hace el sistema de aislamiento? El espectro de la norma viene con un amortiguamiento de un 5%. ¿Ok? Es el espectro con la que están hechas las normas de diseño sismo resistente. ¿Ok? Pero cuando nosotros colocamos un sistema de aislamiento sísmico o disipación de energía, este sistema de aislamiento viene de acuerdo, tiene un amortiguamiento. ¿Ok? Ese amortiguamiento se debe a qué? Acá hay una curva histerética. Dentro de esta curva histerética hay una energía disipada. ¿Ok? Que es la energía de acá. Entonces, esta energía disipada, el amortiguamiento sería energía disipada entre 4pi por la energía elástica, de deformación elástica. ¿Ok? Entonces, todo sistema de aislamiento trae consigo un amortiguamiento. Un amortiguamiento. Entonces, los sistemas de aislamiento trabajan generalmente con amortiguamientos de 10%, de 15%, de 20%. La norma acepta máximo 30%. Aunque mucho amortiguamiento, si más adelante analizamos, a mucho amortiguamiento también tiene consigo bastante rigidez. ¿Ok? O sea, no siempre es bueno tanto amortiguamiento, hay que tener un balance. Entonces, si tengo un amortiguamiento más o menos de 10%, 15%, ¿esto qué va a hacer? Que el espectro se reduzca, es decir, el espectro va a bajar de acá hasta acá. Es decir, la nueva demanda ya no va a ser en este punto. ¿Ok? La nueva demanda antes era acá, luego pasó a este punto, y ahora va a ser acá. Es decir, incluso se va a reducir más. Esto puede reducirse, no sé, pues a 0,3 G, pues, imagínate. Sería el SA3. Entonces, diríamos, usando el sistema de aislamiento, he reducido ¿de cuánto? Ha habido una reducción de 1 G a 0,3 G. ¿Ok? Sumando los dos beneficios. Uno que sería, este puede ser con un amortiguamiento de 15%, por ejemplo. Uno sería con qué?
alargando el periodo, y otro sería que incrementando lo que es el amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, con eso se explica. Este es el principio del aislamiento sísmico. Se alarga el periodo. La norma 030 y la norma de la C7 en el en el capítulo 17 te indica que el periodo aislado debería ser por lo menos 3 veces el periodo en base fija. ¿Qué significa esto? El edificio en base fija te va a tener un periodo, por ejemplo, de 1 segundo. ¿Ok? Y para que se haga un adecuado diseño, ¿ok? Del edificio y ese funcione bien cuando esté aislado, sea óptimo el diseño, por lo menos el periodo en base aislada debería ser 3 veces el periodo en base fija. Es decir, si fuera 1 segundo el periodo en base fija del edificio, cuando yo aísle ese edificio debería ser 3 segundos. ¿Ok? Eso es lo que muestra en esta imagen, por ejemplo. Tenemos aceleraciones y periodos. ¿Ok? Tenemos acá el espectro. Ese es el espectro. Tiene un periodo T sub 0 y lo alargo el periodo. Acá hay un alargamiento del periodo y tengo el periodo efectivo, que es el periodo del sistema de aislamiento. Es decir, ha habido una reducción de aceleración de SA de T sub 0 en base fija a SA de T sub efectivo en base aislada. Después, ¿qué más? No solamente hay esto, el alargamiento del periodo, también hay un incremento del amortiguamiento. O sea, este espectro que vemos acá, que es un 5%, se va reduciendo conforme el amortiguamiento va incrementándose. ¿Ok? Cuando no tenemos dispositivos de protección sísmica como aislamiento de base o disipación de energía, ese amortiguamiento también se incrementa, pero se va incrementando debido al daño a la estructura. ¿Por qué? Porque mientras el edificio se va dañando, se va dañando, se va agrietando, ese agrietamiento genera fricción, genera liberación de energía en calor, y esa disipación de energía, a final de cuentas, se convierte en lo que es amortiguamiento. O sea, el amortiguamiento se va incrementando mientras el edificio se vaya dañando más y más. Pero cuando tenemos protección sísmica como aislamiento de base o disipación de energía, no necesitamos que el edificio se dañe para poder, eh, para poder ganar amortiguamiento. ¿Por qué? Porque los dispositivos de protección sísmica ya me dan amortiguamiento, sean aislamientos de base o sean disipación de energía. Es decir, acá tenemos dos beneficios, el alargamiento del periodo y el incremento del amortiguamiento. ¿Ok? Lo de arriba lo de arriba es el tema de el espectro de aceleraciones y lo de abajo es el espectro de desplazamientos. Ahora, alguien podría decir, pero un rato, ingeniero. O sea, este es el espectro de aceleraciones, pero yo también tengo acá el espectro de desplazamientos. Si tengo acá SD, que es desplazamientos, y acá tengo T, yo sé que el SA es igual a omega cuadrado por SD. O sea, puedo trabajar de esa manera. El espectro de desplazamiento sería algo así. ¿Ok? A ver, lo voy a hacer de una manera más, algo así sería, ¿no? El espectro de desplazamientos, como vemos ahí. Entonces, si yo decido esto, acortarlo, ok, si hubiese un alargamiento del periodo, diríamos, capaz al inicio el desplazamiento estaba por acá, con 0,35, pero luego lo llevo a 1,5 y acá quedo. Es decir, oye, ¿sabes qué? Un rato, pasó de SD1 a SD2, entonces no es tan beneficioso. Ha habido una reducción de la demanda en aceleraciones, pero ha habido un incremento en desplazamientos. ¿Ok? Pero no te asustes, que ese incremento de desplazamientos no lo da la estructura. Ese incremento de desplazamientos se debe en el sistema de aislamiento. ¿Ok? O sea, claro, hay un incremento en desplazamientos, pero este incremento de desplazamientos, al final de cuentas, va a ser este desplazamiento que va a tener el sistema de aislamiento cuando se deforme. Si fuera un aislador de goma, sería así, la deformación, ¿no? Entonces, este de acá hasta acá sería este incremento de desplazamientos. ¿Ok? Del aislador de goma. Entonces, sería esto, ¿no? Entonces, este incremento en desplazamientos, ¿quién lo va a absorber? Lo va a absorber, ¿quién? El aislador de base. ¿Ok? Igualmente este espectro de desplazamiento se va a reducir con el incremento de amortiguamiento. En pocas palabras, con el aislamiento sísmico hago dos cosas, alargo el periodo e incremento el amortiguamiento generalmente. ¿Ok? Y eso que trae consigo la reducción de la demanda. O sea, la aceleración se reduce. ¿Por qué digo reducción de demanda? Porque al final, finalmente, ¿a qué es igual la fuerza sísmica? O sea, la cortante en la base, ¿a qué es? Es la aceleración multiplicado por el peso. ¿Ok? Si yo reduzco la aceleración, voy a reducir ¿quién? La fuerza sísmica, la cortante en la base. Si yo reduzco la aceleración, reduzco la cortante en la base. ¿Ok? Entonces, es el beneficio, ¿no? Si reduzco aceleración, reduzco la cortante en la base. Entonces, con el aislamiento, reduzco aceleración.
Es decir, con el aislamiento voy a reducir la cortante sísmica en la base. ¿Ok? Ahora, esta reducción de cortante sísmica, perdón, este sistema de aislamiento tiene también sus limitaciones, ¿no? Es cierto que en suelos blandos a veces no es beneficioso usarlo. Por ejemplo, que tenemos dos espectros, uno de México el 85 y uno de Chile del año 2010, ¿ok? En donde debido a suelos blandos, los suelos blandos suelen alargar la platea. O sea, tenemos una platea del espectro, ¿ok? Y esa platea baja, pero cuando es un suelo rígido, la platea es corta y baja inmediatamente. Cuando el suelo es blando, esa platea es larga. En suelos blandos tiene la platea larga. Y acá vemos que en este suelo blando incluso tiene dos jorobas, el espectro, ¿no? El espectro del sísmico, ¿no? ¿Ok? Entonces, vemos, por ejemplo, si lo vamos para el edificio para el sismo de Chile, en la curva negra, vemos que si tuviéramos un edificio que esté en base fija, ok, con periodo de 0.5 segundos, tiene una aceleración más o menos de 0.6 segundos. Si yo digo, oye, ¿sabes qué? Voy a aislarlo sísmicamente porque me han dicho que con aislamiento sísmico el edificio se comporta mejor. Entonces lo voy a aislar y como lo aíslo por 3, ya de 0.5 voy a pasar a 1.5. Paso a 1.5 y mira, viene el sismo y con este espectro del sismo llego a tener una aceleración de 1.2 segundos. Es decir, ha sido peor. O sea, no la ha beneficiado. Ha sido contraproducente colocarlo. ¿Por qué? Porque en vez de reducir la demanda, alargando el periodo, lo que he hecho es incrementar la demanda prácticamente al doble. Entonces hay que tener cuidado con suelos blandos. Por eso generalmente en las normas de diseño, como la norma 030 en Perú, indican que cuando tienes un suelo blando deberías hacer un estudio de sitio, que es imprescindible. Un estudio de sitio que te bote un espectro de diseño para poder calcular tu sistema de aislamiento, ¿no? Donde tengas aceleraciones y desplazamientos. ¿Ok? Ahora, de antes indiqué lo siguiente, que el periodo aislado tiene que ser un periodo largo y por lo menos 3 veces el periodo en base fija. Y para eso vamos acá. Por ejemplo, cuando quiero cumplir este principio, que es fundamental, ¿ok? Ese principio es fundamental, porque si hacemos una adecuada, si hacemos que estos, aunque parezca sencillo, es muy importante que el periodo aislado sea por lo menos 3 veces el periodo en base fija, vamos a lograr que el edificio aislado se comporte de una mejor manera, de una manera más eficiente. ¿Ok? Controlando deformaciones, controlando aceleraciones. Incluso hay investigaciones que dicen que por lo menos que debería ser 5 veces el periodo en base fija, el periodo aislado. ¿Ok? Lo cual no es fácil lograr. O sea, no es fácil lograr que el periodo, alargar tanto el periodo en un sistema de aislamiento, especialmente para edificaciones altas. ¿Ok? En edificios altos no siempre es fácil alargar el periodo. ¿Por qué? Porque un edificio alto tiene un periodo alto. Y al tener un periodo alto, triplicar ese periodo alto tienes que tener un sistema de aislamiento para que este sistema, o sea, imagínate que el periodo de base fija fuera bastante alto, un edificio de 20 pisos que tenga un periodo de 2 segundos, ¿ok? Y yo decido aislarlo sísmicamente, y lo aíslo, y le coloco, le voy a aislar y le voy a colocar aisladores. Espero que tenga un periodo de por lo menos 6 segundos, aunque la norma me indica que debe ser máximo 5. ¿Ok? Bueno, al menos me voy por 5 segundos. Y para lograr los 5 segundos o los 6 segundos que quiero, tengo que hacer un sistema de aislamiento muy flexible. Es decir, aisladores, rigideces laterales. El K-AIS es la rigidez lateral, una rigidez lateral bastante baja. ¿Ok? Porque estos dispositivos de protección sísmica, para que se deformen de esta manera, tienen que ser, me olvidé comentarles, muy flexibles. El sistema, el edificio, es muy rígido, pero el sistema de aislamiento es muy flexible lateralmente cuando hablamos lateralmente. O sea, hacia el movimiento X y Y. Verticalmente es muy rígido. ¿Por qué? Porque va a sostener el peso del edificio, pero lateralmente es bastante flexible. ¿Ok? Entonces tendríamos que, para que este periodo aislado sea alto, esta rigidez lateral, como son inversamente proporcionales, debería ser bien baja. Es decir, tenemos que tener baja rigidez lateral de los aisladores. Es un sistema de aislamiento más flexible lateralmente que la superestructura. ¿Ok? Y si ya no podemos hacer muy flexibles el sistema de aislamiento, ¿por qué? Porque las normas cuando diseñamos nos dan una serie de requisitos, una serie de principios que debemos cumplir, ¿ok? Como por ejemplo tener que el edificio tenga una rigidez adecuada para que no se quede completamente deformado y tenga capacidad de restitución y pueda volver a su posición original, es una de ellas, por ejemplo. Entonces, no podemos hacer estructuras no podemos abusar mucho de la flexibilidad de los aisladores, ¿ok? Entonces es complicado. Y otra cosa más, si ya no podemos reducir o alargar más el periodo o reducir más la rigidez de los aisladores, lateralmente hablando, lo que podemos hacer es rigidizar un poco el edificio. Si tengo un edificio alto, capaz,
le coloco placas o muros de corte. Y de esa manera le bajo el periodo del edificio en base fija y puedo cumplir esta regla, ¿ok? De que el periodo en base aislada sea mayor a 3 veces el periodo en base fija, ¿ok? Y de esa manera lograría un mejor comportamiento del edificio. Ahora, cuando hablamos de tipo de aislamiento, tenemos varios tipos de aisladores. Tenemos aisladores de fricción o de péndulo de fricción, los metálicos, y también tenemos los aisladores de goma, ¿ok? Los aisladores de fricción, por ejemplo, tenemos el péndulo simple, el péndulo doble y el péndulo triple. Cada uno supera al otro. Con el péndulo doble puedo lograr el mismo desplazamiento que el péndulo simple con la mitad del tamaño del plato, o capaz, con el mismo tamaño del plato, el péndulo simple podría lograr el doble desplazamiento. ¿Debido a qué? A que el péndulo doble, por ejemplo, tiene doble concavidad en el plato inferior y el plato superior. En cambio, el péndulo simple tiene solamente concavidad inferior. Y el péndulo triple, ni hay que hablar, ¿no? Tiene 4 superficies de deslizamiento. ¿Ok? Es el péndulo triple, ¿no? Hoy en día hay investigaciones y es descargable, ¿no? Van a internet y descargan estudios o modelos matemáticos para el péndulo quíntuple. ¿Ok? Que creo que hasta ahora no se ha aplicado en ningún proyecto. Ahora, tenemos aparte los de fricción, tenemos a los aisladores de goma. Los de goma, ¿quiénes son? Tenemos el de goma natural, por ejemplo, el NRB, el de goma natural, el más famoso de todos, que es el núcleo de plomo, el LRB, el más usado, ¿ok? Es el más usado de varios proyectos, ¿ok? Y también el de alto amortiguamiento. El alto amortiguamiento y el núcleo de plomo y el de la goma natural, estos dos no tienen núcleo de plomo. En el de la goma natural, por ejemplo, en el de la goma natural, por ejemplo, eh, nosotros, este aislador prácticamente se comporta como una línea, nada más. O sea, si la histéresis es nula, sabemos que la histéresis interior es la que disipa energía, ¿ok? Si esta histéresis de acá no presenta, perdón, no hay un lazo histerético y el área dentro de esta curva es prácticamente cero, quiere decir que no hay amortiguamiento, porque el amortiguamiento es igual a energía disipada entre energía elástica y 4pi, ¿no? Entonces, si no hay energía disipada, si no hay área dentro de la curva, no hay amortiguamiento. Y por lo tanto, el amortiguamiento en sistemas, en núcleos de plomo, perdón, en gomas naturales es prácticamente, es un 2 a 3%, pero cuando lo calculamos en un modelo matemático consideramos 0%. O sea, que no brindara amortiguamiento. Que estos sistemas de aislamiento de goma natural solamente te van a aportar flexibilidad. O sea, la rigidez lateral van a reducirlo, pero no te van a aportar amortiguamiento. A lo mucho te van a dar rigidez lateral y te van a dar capacidad de restauración o restitución, pero no te va a dar amortiguamiento. Es decir, que tu sistema de aislamiento va a trabajar con un amortiguamiento capaz del 5%, igual que el edificio. Y luego tenemos la goma natural, perdón, el núcleo de plomo, el más común, ¿no? Bueno, acá tenemos el corazón de plomo, ¿ok? Acá tenemos la goma eh, vulcanizada con lo que son las placas metálicas, con las steel plate, o sea, o las placas sheen, ¿ok? Son un proceso vulcanizado. Entonces, en este sistema, en este aislador, la goma es la misma de la de arriba que la natural. Pero acá sí hay amortiguamiento. Porque ¿quién te va a dar el amortiguamiento en este aislador? En los LRBs, el amortiguamiento te lo da el núcleo de plomo. ¿Ok? El núcleo de plomo es el que te brinda el amortiguamiento en estos sistemas. Entonces acá tenemos un lazo histerético y tenemos acá dentro energía disipada. Esta energía disipada te va a dar amortiguamiento. Y por último tenemos lo que es las HDRs, que son los High Damping Rubber, no sé, los aisladores de alto amortiguamiento. Estos son con goma modificada, ¿ok? O sea, a la goma la han modificado con unos aditivos como ferrita, por ejemplo, que van a hacer que esta goma modificada tenga amortiguamiento sin necesidad de tener núcleo de plomo. Estos aisladores no tienen núcleo de plomo, pero tienen un amortiguamiento dado por la goma, ¿no? ¿Y qué amortiguamiento tienen? Tienen un amortiguamiento de un 8 o un 16% generalmente, ¿no? Entonces ya lo puedes considerar esto en el cálculo, ¿no? El amortiguamiento que te genera la goma. ¿Ok? De estos aisladores, el de goma natural, el LRB y el HDR lo comercializan, lo venden los fabricantes, ¿ok? De estos dispositivos. Y acá también, ¿no? El péndulo simple, el péndulo doble es el más comercial y el péndulo triple también suelen usarse, ¿no? Aunque la diferencia de desempeño entre péndulo doble y triple no es tanta tampoco, ¿no? Puedes lograr el mismo nivel de desempeño con un péndulo doble que un péndulo triple, ¿ok? Y bueno, ¿por qué usamos sistema de aislamiento? ¿Por qué? Para hacer frente a un movimiento sísmico. ¿Ok?
Usamos sistemas de aislamiento para hacer frente a movimiento sísmico. ¿Por qué? Porque los sismos los sismos causan daños estructurales, o sea, daños en el edificio. Un sismo causa daños en el edificio y también causa daños no estructurales. ¿Ok? A veces nosotros no valoramos o no nos damos cuenta del daño no estructural. Por ejemplo, si nos vamos o nos referenciamos a las normas de diseño, en el caso de Perú, la norma 030, las normas de diseño como en el Perú solamente hacen un control de lo que llaman control de distorsiones o control de derivas. Una deriva es el desplazamiento relativo de entrepiso entre la altura del entrepiso. ¿Ok? Pero las normas no se fijan, o sea, ese control de distorsiones está orientado netamente ¿para qué? Para evitar o reducir los daños en elementos estructurales. Pero ¿quién se fija en reducir los daños en los contenidos, en los daños no estructurales, en los elementos no estructurales? Las normas comunes, ¿ok? La norma estándar, como la norma 030, no se fija, no hace un control de contenidos, ¿ok? Entonces, la forma de hacer control en los contenidos, según el FEMA, es controlando aceleraciones. ¿Eso en qué valoramos, por ejemplo? Si tenemos un hospital que tiene equipamiento médico, ¿ok? Y el equipamiento médico, si ustedes han participado en un proyecto de un hospital, van a darse cuenta que el equipamiento médico en el presupuesto incluso influye más que el costo de la superestructura, ¿ok? Los equipamientos médicos son muy caros. Entonces, imagínate que ocurra un sismo y el equipamiento médico se caiga o falle o se dañe. O sea, ¿cuánta pérdida de dinero hay? Y no solamente la pérdida de dinero, que es algo secundario, sino es que imagínate que ocurre un sismo fuerte, un sismo severo, y el hospital sufre bastante daño no estructural en contenidos, cielos rasos, luminarias, sistemas de contraincendio, no sé, pues, o sistemas de agua, se caen los equipos, se voltean las camas, todo eso, ¿no? Entonces, el hospital pierde operatividad, ¿ok? Entonces, el hospital pierde operatividad. El hospital va a entrar en una etapa de inactividad. ¿Por qué? Porque por más que no tenga el edificio daño estructural considerable, ¿ok? Va a tener un daño no estructural considerable, que va a evitar que esta edificación o que esta estructura siga operando con normalidad. Y esto podría perdonarse en una vivienda o en una fábrica, pero no en un hospital, por ejemplo. Entonces es importante tener que la operación continua, lo que llaman operación continua, ¿no? Entonces, para la operación continua, la norma del FEMA 74 se basa en dos cosas, dicen, ¿no? Para el control el control de daños, ¿ok? En elementos estructurales, por ejemplo, deberíamos limitar la deriva a un 5 por mil, y para reducir el daño en componentes y contenidos no estructurales, deberíamos reducir las aceleraciones menores a 0.3 G, ¿ok? Por lo menos menores a 0.3 G, de esa manera. ¿Ok? Entonces, para evitar los daños en elementos no estructurales y contenidos. O sea, no solamente hay que fijarnos en el control de distorsiones, también hay que fijarnos en qué, en el control de aceleraciones de entrepiso. En el control de aceleraciones. O sea, yo, por ejemplo, ciertas veces también cuando hago diseño de una estructura, aparte de revisar distorsiones, algunas veces suelo revisar aceleraciones. Y me doy con la sorpresa que cuando rigidizo mucho un edificio, le coloco bastante placas para reducir las derivas, le estoy incrementando, ¿qué cosa? Las aceleraciones. ¿Okay? Al reducir mucho un edificio, le estás, ¿qué cosa? Le estás reduciendo el periodo. Al reducir el periodo, le incremento la frecuencia angular o circular. Y al incrementar la frecuencia circular, le estoy incrementando, ¿quién? Le estoy incrementando las aceleraciones. Es decir, cuando ustedes rigidizan mucho un edificio con muchas placas, tengan en cuenta que este edificio, cuando venga el sismo, van a lograr aceleraciones de piso de un G, de 1.2 G, de 1.3 G, o cercanos a un G, ¿ok? O sea, siendo G la gravedad. Entonces, daños como ese, ten por seguro que van a dañar los contenidos, ¿ok? Las luminarias se van a caer, el cielo raso, no sé, pues, los racks pueden fallar, los almacenes pueden fallar. Entonces, las normas indican que para tener un buen control de contenidos, las aceleraciones no deben ser mayor a 0.3 G o deberían ser menores a 0.3 G. ¿Ok? Ahora, como estamos hablando de desempeño sísmico,
hay que hablar de desempeño sísmico, ¿no? Los niveles de desempeño. Tenemos prevención de colapso, seguridad de vida, ocupación inmediata y totalmente operativo. ¿Ok? Con aislamiento sísmico se puede llegar a este nivel de totalmente operativo. No siempre, pero en lo esencial, si el aislamiento sísmico funciona de una manera adecuada, podemos llegar a un nivel que diga totalmente operativo. Se puede llegar a ese nivel totalmente operativo con el sistema de aislamiento sísmico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, las normas de diseño, como la norma 030, está trabajando en este rango, ¿no? En el rango de ocupación inmediata, seguridad de vida, más entre seguridad de vida y lo que es la prevención del colapso. O sea, las normas de diseño sismo resistente más trabajan en este rango, en seguridad de vida y prevención de colapso, que si lo llevamos al nivel, a lo que es la norma de resiliencia sísmica del REDI, ¿ok? Estaría entre la certificación Silver, más o menos, menos Silver o menor a Silver, ¿ok? Entonces sería de esta manera. A ver, un momento, por favor. Ya, a ver, continúo. Este cuadro es interesante, ¿no? Este cuadro es del FEMA, por ejemplo. Es muy interesante porque te indica, por ejemplo, si tú quieres hacer una estructura antigua, un edificio antiguo que ha tenido poco gasto, poco costo inicial, pero cuando venga un sismo va a tener un gran gasto de reparación, un gran costo de reparación. ¿Ok? Ese es terrible, ¿no? Mientras que si nosotros invertimos en el costo inicial, agregándole sistemas de protección sísmica, sean aislamiento de base o disipación de energía, tendríamos capaz un mayor costo inicial, pero cuando venga un terremoto, un gran terremoto, vamos a tener menos tiempo de inactividad, es decir, el edificio va a permanecer funcionando y el costo de reparación se va a reducir bastante. ¿Ok? Hay un menor costo de reparación. Y ahora también hay que influir lo siguiente, ¿no? En lo que es el impacto, ¿no? En la contaminación, ¿no? En la huella de carbono, lo que llaman, por ejemplo. ¿Ok? La huella de carbono. Hoy en día hay una fuerte tendencia a lo que es la economía circular, el cuidado del medio ambiente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos contaminado nosotros los humanos en 3 millones de años, mucho más de lo que tiene el planeta, que tiene no sé cuántos los millones de años, ¿no? ¿Ok? Entonces los humanos hemos contaminado, especialmente en los últimos años hemos contaminado mucho el planeta, entonces hay una conciencia de evitar, de reducir la huella de carbono con energías renovables, ¿ok? Por ejemplo, dejando de usar la energía en base a combustibles y irse por la energía que está la energía fotovoltaica, que es paneles solares, la energía eólica, la energía hidráulica, ¿ok? O hidroeléctrica, ¿no? Entonces, reducir la huella de carbono y hacer esto. ¿Y por qué indicamos que acá reducimos más la huella de carbono? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la industria de la construcción es una de las industrias que más contamina, ¿no? ¿Por qué contamina? No contamina por el proceso constructivo, contamina por el proceso de fabricación de los materiales. Por ejemplo, para el cemento, entre el clínker, y el clínker es uno de los elementos más contaminantes en el mundo. Para el acero de carbono, entre el carbono, ¿no? Para el acero de refuerzo, entre el carbono, por ejemplo. Y el carbono es un fuerte contaminante, por eso hicimos reducción de la huella de carbono. Es decir, la industria de la construcción es una de las más contaminantes, incluso contamina más que, que un auto botando humo en la calle. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, usando sistemas de protección sísmica, vamos a reducir la huella de carbono. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar menos reparación, menos daño. Vamos a construir una sola vez y eso debería resistir más. ¿Ok? Mientras que cuando construimos con otros sistemas, en edificios antiguos, el edificio va a caer un gran costo de reparación, vamos a tener que reparar, vamos a tener que construir y esa construcción contamina. ¿Ok? Y bueno, hay que hablar acá también de los tiempos de inactividad. Acá tenemos los tiempos de inactividad. Acá pueden ser años, meses o años, y con el sistemas de protección sísmica como aislamiento sísmico, podrían ser simplemente días o horas, ¿ok? Ahora también hay una tendencia, ¿no? De lo que es el sistema sísmico para la funcionalidad continua, que indica, bueno, que tiene acá ciertas diferencias con el L030 y con el AC716, en la que indica que debes trabajar con un R1 y con derivas más bajas de un 2 por 1000 o 3 por 1000, ¿ok? Y bueno, yo les comenté que el sistema de aislamiento lo que hace es alargarte el periodo, es decir, tienes un periodo de acá,
y lo que ha hecho es alargarlo, le ha llevado a un periodo aislado. Alargamos el periodo y encima le incrementamos el amortiguamiento. Pero cuando le incremente el amortiguamiento, tenga en cuenta esto, que solamente incrementa el amortiguamiento en los modos aislados. ¿Ok? Solamente en los modos aislados. Acá dice bien claro, modos aislados con amortiguamiento igual al amortiguamiento efectivo de la estructura aislada. ¿Ok? Los demás modos deben estar con 5% de amortiguamiento, que es el amortiguamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los tres primeros modos corresponden al sistema de aislamiento. Los dos primeros son traslacionales y el tercer modo es rotacional o torsional. Entonces, los tres primeros modos van a ser largos, corresponden al sistema de aislamiento y deben estar reducidos con el amortiguamiento. ¿Ok? Con un amortiguamiento, es el amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento. Los demás modos van a corresponder al movimiento del edificio. Y como corresponden al movimiento del edificio, estos deben estar con un amortiguamiento ¿de cuánto? De 5% nada más. ¿Ok? Ahora vamos a... Acá se indica, ¿no? Acá se ven las gráficas, por ejemplo, tenemos solamente a lo largo del periodo, y solamente para este periodo aislado es donde reduzco el espectro. Acá igualmente para la parte de aceleraciones y la parte de desplazamientos, ¿ok? Solamente para los modos aislados, y los demás modos debería coincidir con un amortiguamiento del 5%, ¿ok? Ahora, los sistemas de aislamiento se diseñan con unos factores de modificación, con un lambda máximo y un lambda mínimo. Es decir, cuando nosotros diseñemos sistemas de aislamiento y trabajemos con las propiedades del sistema de aislamiento, debemos trabajar con propiedades, con un rango de propiedades. Es decir, no con una sola, sino con un rango entre un máximo y un mínimo. Es como decirles, oye, ustedes diseñan un edificio concreto armado y dices tú, bueno, voy a diseñar el edificio, lo voy a hacer con un F'C de 210 kilogramos centímetro cuadrado. Pero es como si te dijera la norma, oye, ¿sabes qué? No lo diseñes con F'C 210, diseñalo con F'C que sea un 0.8 de F'C a un 1.2 de un F'C, es decir, diseñalo para un rango de F'C, no para un solo valor, sino para un rango. Entonces, el sistema de aislamiento, al ser un sistema moderno, la norma por un tema de confianza y desconocimiento todavía de las propiedades de estos dispositivos en el tiempo, ¿ok? Te dan rango de valores que están en función de quién, en función, ¿debido a qué? Debido al envejecimiento de la goma, a la corrosión, por ejemplo, o a las modificaciones de propiedades de los dispositivos. Por ejemplo, se sabe que cuando la goma de aislamiento se envejece, esta goma se endurece y al endurecerse se vuelve más rígida y al rigidizarse, la goma aísla menos el sistema de aislamiento. O sea, un aislador más rígido va a ser no va a ser tan eficiente, va a aislar menos. Igualmente, si tienes un dispositivo de péndulo de fricción, este péndulo podría con el tiempo aparecer corrosión y esa corrosión modificar la fricción, y pues, modificar el coeficiente de fricción y se incrementa el coeficiente de fricción, estoy volviéndolo más rígido al sistema de aislamiento. ¿Ok? Y eso podría modificar la respuesta. Entonces, los sistemas de aisladores de aislamiento en sí, sea de péndulo de fricción, sea de goma o de cualquier sistema, debe trabajarse para un rango de valores, un rango mínimo y un rango máximo. ¿Ok? Los acá tienen ustedes, ¿no? Los upper bound y los lower bounds, ¿no? O sea, límite máximo y el límite superior y el límite inferior, ¿no? Y para eso debo diseñar. Acá tenemos el análisis, por ejemplo, de un sistema de aislamiento. Con estos parámetros sísmicos, veo que tengo un edificio bien regular en planta. Acá tengo varios tipos de aisladores. ¿Ok? Tengo los de esquina, tengo los centrales y tengo los laterales. Analizo, si fuera un edificio de 5 pisos, por ejemplo, le coloco aisladores, sean de péndulo, de fricción, sean de goma o lo que fuese. Entonces acá, primero, como les comenté, analizamos en base fija. En base fija tiene un periodo de 0.65 segundos. Si lo multiplico esto por 3, debería ser algo de 2 segundos, ¿ok? Perdón, claro, por 3 debería ser algo de 2 segundos. Entonces, más o menos debería buscar yo un periodo de 2 segundos. Vamos para acá, indicamos. Primero, acá coloco todas mis alternativas para poder diseñar el sistema de aislamiento. Tengo qué alternativas. Primero serían con LRBs, luego los LDR, que serían los de los de goma natural, y los HDR, los que son con goma los de goma modificada de alto amortiguamiento. Luego tendría los péndulos simples, los péndulos dobles y los péndulos triples. Bueno, y acá también tenemos los deslizadores planos, ¿no? Entonces tenemos acá varias alternativas para diseñar el sistema de aislamiento. Hacemos el diseño con todas las alternativas acá, puros péndulos triples,
la alternativa 2 y la alternativa 7 son las más usadas. La alternativa 2 son los péndulos, son los LRBs más los sliders o deslizadores, y la alternativa 7 serían los péndulos triples. Hacemos la comparación, hacemos la corrida con el software, ¿ok? Y verificamos acá los periodos. Nos damos cuenta que todos tienen un periodo mayor a 2 segundos, que es el triple de lo que estaba buscando. 2.14 y acá 3.18, ¿ok? Se logró tener estas propiedades, ¿no? Verificando que se cumplan todos los requisitos de la norma AC7 y la E030, que son similares o idénticos. Entonces, hacemos una comparación de periodos, de amortiguamientos, desplazamientos, desplazamientos totales máximos, ¿ok? La cortante sísmica, el sistema de aislamiento, la cortante en la superestructura, y nos damos cuenta que el que mejor se ha acomodado para esa estructura sería un péndulo triple, ¿ok? Un péndulo triple, ¿no? Sería el que mejor se acomode para esa estructura. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que con todos los sistemas se logró tener un buen desempeño. ¿Por qué? Porque con todo se logró tener un periodo mayor a 3 veces el periodo en base fija. El periodo en base fija es 0.65 segundos y acá tengo 2.14, 2.09, 2.18. O sea, con todos logro triplicar o más lo que es el periodo en base fija. ¿Ok? Entonces, hacemos el análisis. Este sería un análisis lineal. Verifico, ¿no? El sistema de aislamiento tiene esta rigidez, estos periodos. Esto sería de acá para lo que es la alternativa 7, ¿ok? Que tiene un periodo 3.18, acá vemos el 3.18 para el nominal, pero tiene un low B, que es un límite inferior y un límite superior, ¿ok? Vemos que tenemos acá los amortiguamientos y los periodos, y acá vemos el péndulo triple, ¿no? Las fases del péndulo triple que tenemos es un péndulo de 5 fases. Acá tenemos las curvas histeréticas, ¿ok? Curvas histeréticas, tanto para lo que es para cada fase o cada régimen del 1 al 5, y para lo que es el límite inferior, el nominal y el superior, o sea, para el rango de valores, vemos, analizamos con el tiempo historia, hacemos un cálculo tiempo-historia, y luego lo interesante acá es que acá lo que estoy haciendo es traslapar o superponer lo que es el modelo histerético, el que coloqué inicialmente, el modelo histerético, con la respuesta del tiempo-historia. Ok, vemos que la respuesta en el tiempo-historia trabaja muy bien dentro del histerético, o sea, no hay ningún problema, está trabajando bien, y el aislador funciona correctamente. Bueno, acá tenemos todos los desplazamientos máximos, tanto considerando lo que es la traslacional como lo que es rotacional, y se observa que se le alcanza un desplazamiento en la base de 30 centímetros. ¿Ok? Luego hago un análisis no lineal aplicando rótulas plásticas en las vigas, en las columnas, y verificamos y hacemos lo siguiente, ¿ok? Y luego uso estos registros, el de Lima 66, Lima 70, 74, el de Atico, el de Moyobamba, ¿ok? El de Talca, el de Iquique, hago la envolvente incluso, y calculo acá todo lo que son las aceleraciones de piso y las derivas de desplazamiento. Verificamos que las aceleraciones de piso tengo de 0.36G, 0.24G, y derivas de piso tengo menores a 3 por 1000. O sea, tengo buenas derivas de piso, menores a 3 por 1000. Son muy buenas. Y luego digo, ¿sabes que esto no me convence? Le aplico un pushover al sistema de aislamiento y verifico que su desplazamiento, el objetivo, está más o menos en 2.58, lo cual corresponde a que el edificio se comporte en el rango elástico, ¿no? Lo que les había mostrado inicialmente. El rango elástico significa que está por acá, ¿no? Si hacemos un pushover, está acá, en el rango elástico. ¿Ok? O sea, eso quiere decir que cuando ocurre el terremoto, este es un gran sismo, este es el sismo de un tiempo de retorno. Estos registros han sido escalados, son un objetivo de 2500 años, un tiempo de retorno de 2500 años. Entonces se observa que para ese sismo, ese gran sismo de un tiempo de retorno de 2500 años, el edificio se encuentra en el rango elástico, se encuentra trabajando muy bien, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Entonces está ok, estamos cumpliendo lo que es el objetivo de la norma. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar un edificio de 10 pisos. Con estas columnas, la misma geometría, ok, tengo estos periodos de 1.2. Si tengo 1.2 y lo multiplico por 3, necesitaría un sistema aislado de 3.6 segundos. ¿Pero qué sucede? Bueno, le vuelvo a calcular con los mismos aisladores, ok, con los mismos aisladores, pero con otras propiedades. Hago el análisis, hago el chequeo con mis 7 alternativas, pero con ninguno llego a tener 3.2 segundos. Mira, tengo 2.83, 2.92, 2.95, 2.82, 2.36 y 3.15. ¿Por qué no logro tener ese periodo que yo quiero? Porque es difícil, pues.
¿no? Es difícil lograrlo. Y bueno, y acá tampoco lo logré intencionalmente para que se muestre algo a continuación. Entonces no se logra triplicar el periodo. Verifico, igualmente observo que el que tiene mejor desempeño es el péndulo triple, ¿ok? Y analizo el péndulo triple, ¿ok? Pero lo verifico y veo que ninguno, esta de acá no alcanza a triplicar, perdón, el periodo en base fija, porque el periodo en base fija es 1.2 segundos. Igualmente hago el diseño de los sistemas de los aisladores, ¿ok? Acá están los aisladores. Hago el análisis no lineal, chequeo no lineal, acá con las copias histeréticas para los sistemas de aislamiento, ¿ok? Acá tengo los desplazamientos en la base para el sistema de aislamiento, y acá logro ver aceleraciones de piso para los 10 niveles. ¿Y para qué? Para el sismo de Lima, igualmente, para todos los registros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros he usado y los he escalado al tiempo de retorno de 2500 años, un R igual a 1. ¿Ok? Hago el análisis y verifico que mi aceleración ha aumentado, ¿no? Acá tengo 0.44G, 0.41G y 0.6G. ¿Y qué más? Que mis derivas aumentaron. Ahora estoy en 5 por 1000 y 5.4 por 1000. Entonces, bueno, digo, bueno, acá, al no hacer un adecuado desacople de la estructura, ¿ok? Al no hacer un adecuado, al no cumplir, ¿no? Este requisito de triplicar lo que es el periodo en base fija, no estoy logrando tener un buen comportamiento en esta parte, ¿no? Tengo derivas un poco altas que no me gustan, o sea, parece que hubiera daño. Entonces, como nosotros tenemos esa duda de que puede haber algún daño estructural, ¿ok? ¿Sabes qué? Voy a hacer la corrida, pero ya no voy a analizarlo. O sea, ya no voy a hacer solamente el no lineal, utilizando no lineal solamente en los dispositivos, sino voy a usar no lineal ¿en qué? En toda la superestructura. Entonces aplico la no linealidad en todo y me doy cuenta que efectivamente el punto de desempeño del edificio se ubicaba acá. Mira, está muy pegado a operación, lejos de seguridad de vida, pero está en operación. O sea, si ha habido algún daño, por acá hay rótulas plásticas. ¿Ok? Quiere decir que el edificio sí ha tenido daño. O sea, dejó de estar en el rango elástico y este edificio, al no estar correctamente aislado, empezó a tener comportamiento inelástico. Algunas vigas y columnas quiere decir que está sufriendo daño estructural. ¿Ok? Entonces, no podemos simplemente nosotros siempre, especialmente en edificaciones más altas, asumir que el edificio se va a comportar en el rango elástico y que los aisladores son los que van a comportarse en el rango inelástico, sino lo que tenemos que hacer es verificar, ¿no? O sea, verificando primero con las derivas, si tengo buenas derivas, o sea, igual que en el edificio anterior, 3 por 1000, 2 por 1000, puedo decir, oye, ¿sabes qué? Esto seguramente está en el rango elástico. Pero si logro ver derivas un poco más altas, tengo que tener eh, la sospecha de que esta edificación podría estar en el rango inelástico. ¿Y cómo lo obtengo? Tengo que empezar a asignar rótulas plásticas en vigas, en columnas, ¿ok? Si hay muros en muros, para poder calcular el cálculo de derivas y calcular el cálculo de aceleraciones y el punto de desempeño y las deformaciones laterales y las rótulas plásticas de los dispositivos, de las vigas y columnas o muros de corte, ¿ok? Entonces, bueno, esto pasó para un edificio de 10 pisos y 5 pisos. Acá tenemos un edificio de 15 pisos. Tenemos otra más de 20 pisos. Por temas de tiempo no les voy a lograr mostrar los resultados, ¿ok? Pero cuando tenemos edificios muy altos, por ejemplo, ya para poder rigidizar un poco el edificio en base fija, lo que tengo que usar es muros de corte para poder reducir el periodo. Acá reduce a 1.5 y de esa manera puedo triplicarlo. Acá tengo un edificio de 20 pisos y tengo un periodo de 2 segundos prácticamente. Bueno, lo triplico a 6, pero bueno, al menos llegaría a 5, ¿ok? Para ver el comportamiento en el rango no lineal, ¿ok? Y acá en los muros tengo que verificar dos cosas, ¿no? Las fallas por corte y las fallas por flexión. Entonces, al ser muros, acá tiene que ver si ese muro es un chato, un muro alto, un muro esbelto, un muro bajo, un muro esbelto, un muro bajo. Y de acuerdo a eso va a ser lo que es la falla del elemento, una falla por corte, una falla por flexión, y de acuerdo a eso va a ser lo que es la curva de capacidad del elemento, ¿no? La histéresis del elemento. ¿Ok? Entonces, y para hacer los muros, bueno, podemos aplicar en el SAP, el ETAPS, en el SPERFON 3D, lo que es el método de fibras o lo que es el método de Layered, ¿no? Para poder calcular lo que es el análisis no lineal en estos elementos muros, por ejemplo, ¿no? Acá son ejemplos que he hecho en alguna clase para elementos muros. ¿Ok? Entonces, en conclusión, en terremotos,
las pérdidas más importantes para la economía del país y habitantes afectados se deben a pérdidas indirectas, ¿ok? ¿Debido a qué? A los tiempos de inactividad. O sea, la gráfica que les mostré hace un rato, las fábricas, los edificios, o sea, hay pérdidas de inactividad. Es como decir, oye, ocurre un gran terremoto y por gracia de Dios logramos sobrevivir, pero sobrevivimos, pero nos quedamos sin casa, nos quedamos sin trabajo porque la oficina donde trabajamos se cayó, se derrumbó. Entonces, o para que estos logren volver a trabajar o logren volver a operar, necesitan tener reparaciones, reforzamientos, acondicionamientos, ¿ok? Entonces, eso toma tiempo. Y ese tiempo es un tiempo de inactividad. Y los tiempos de inactividad pueden generar mayor pérdida económica que un daño estructural. ¿Por qué? Porque es un tiempo de inactividad, no vas a poder producir, la economía se estanca en ese rato, no tienes dónde vivir en ese momento. Entonces, se ha investigado y las mayores pérdidas económicas para un país o para una ciudad se deben a los tiempos de inactividad. ¿Ok? Entonces, por eso hay el diseño basado en resiliencia, ¿no? Que busca identificar y mitigar estos riesgos inducidos por los sismos y que las ciudades y las edificaciones sean resilientes, o sea, que puedan recuperarse rápidamente después de un gran sismo severo. ¿Ok? Entonces, para lograr la resiliencia sísmica, esto va siempre de la mano con quién, con que las estructuras, aparte de estar bien diseñadas, tienen que tener sistemas de protección sísmica. No necesariamente aislamiento de base, también funcionan muy bien los disipadores de energía. ¿Ok? Y disipadores de energía, hay una gran variedad de disipadores de energía también, ¿no? Tenemos los de influencia de metales, los viscosos, los viscoelásticos, ¿ok? Tenemos una gran variedad de dispositivos de disipación de energía, ¿ok? Entonces, también, como les comenté antes, es difícil que controlemos de la misma forma, adecuadamente y simultáneamente, las deformaciones y aceleraciones. Porque te acuerdas que les comenté, cuando hacemos un edificio muy rígido con muchas placas, para reducir deformaciones, indirectamente estamos que le incrementamos, ¿qué cosa? La aceleración de piso. Y si le incrementamos la aceleración de piso, estoy provocándole más daño en contenidos y en elementos estructurales. Entonces, si reduzco uno, incremento el otro. Puedo reducir el daño el daño, puedo reducir el daño estructural, pero voy a incrementar el daño en contenidos. Y si reduzco el daño en contenidos, voy a incrementar el daño estructural. Es decir, es difícil controlar ambos a la vez. La única forma de controlar los dos a la vez es usando dispositivos de protección sísmica, especialmente el aislamiento de base. ¿Ok? Que me logra reducir aceleraciones y desplazamientos de la superestructura simultáneamente. ¿Ok? Entonces, y también como les comenté, es bueno tener un buen contraste de rigideces, es decir, que por lo menos el periodo aislado sea mayor a 3 veces el periodo en base fija. Y esto lo dibujamos en 2 grados de libertad. El desplazamiento en el techo es prácticamente, si logramos que el periodo aislado sea 3 veces el periodo en base fija, el desplazamiento en el techo va a ser un noveno o un décimo del desplazamiento en la base. ¿Ok? Entonces, por lo menos un décimo o un noveno. Está bien. ¿Ok? Si tenemos un buen contraste de rigideces, si logramos tener que el periodo en base fija, el periodo en base aislada, que es el T sub B, sea mayor o igual a 3 veces el periodo en base fija. ¿Ok? Entonces acá tenemos los dos edificios, el edificio de 10 pisos y el de 5 pisos. Vemos, por ejemplo, que en el edificio de 5 pisos se logró que el TB sea mayor a 3 veces el TF, o sea, el periodo aislado que sea mayor a 3 veces el periodo en base fija. Se logró esto y no se encontró ninguna rótula plástica, es decir, ningún elemento alcanzó la fluencia. ¿Ok? Y el punto de desempeño se encuentra en el rango elástico. O sea, el edificio, como ningún elemento alcanza la fluencia, el edificio, su punto de desempeño se encuentra en el rango elástico. Pero en el otro edificio, en donde el TB es menor a 3 veces el periodo en base fija, sí se encontró presencia de rótula plástica, incluso el punto de desempeño está muy pegado a lo que es operación, está entre operación y medida de seguridad de vida, pero muy pegado, muy cercano a operación. ¿Ok? ¿Pero qué? ¿Qué sucedió? Que sí hay presencia de rótulas plásticas. Es decir, que no podemos asumir. O sea, generalmente los diseñadores asumimos que el edificio se comporta, un edificio aislado se comporta elásticamente y que los aisladores son los únicos que van a trabajar en el rango inelástico. Pero esto no suele cumplirse siempre, porque si no hacemos un buen contraste de rigideces, si el edificio no se encuentra adecuadamente aislado, la superestructura podría trabajar y podría encontrarse en el rango inelástico. ¿Ok? Entonces, sucede también esto. Ok, entonces, a ver, bueno, con eso terminó lo que es la charla de hoy día. Los invito
a que los invito a que si desean, se matriculen en el curso que voy a dictar empezamos el día de mañana, que es el diseño por desempeño de edificios aislados. Estoy viendo usar un edificio de 10 o 20 pisos, probablemente usemos uno de 20 pisos, en donde lo vamos a diseñar el sistema de aislamiento, vamos a diseñar las columnas y las vigas y los muros, ¿ok? Vamos a asignar rótulas plásticas en vigas, columnas y muros y vamos a verificar lo que es la curva de capacidad y lo que son las rótulas plásticas del edificio aislado, ¿ok?